Vamos a leer la palabra de Dios, si tienes ahí tu Biblia, en Marcos, capítulo 4, versículo 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Gloria a Dios. Jesús entró a la barca con los discípulos. Jesús entró con ellos en esa barca porque había un propósito que cumplir, porque tenían que ir al otro lado. Había un propósito de parte de Dios y nadie iba a parar ese propósito que ya estaba establecido. Jesús entró a la barca con sus discípulos, pero ¿qué pasó cuando ya estaban ahí? ¿Qué dice el 37? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, de tal manera que ya la barca parecía que se iba a hundir. El viento era tan fuerte, soplaba tan fuerte que el agua entraba a la barca parecía que ya se iba a voltear. Se hundía la barca de agua. Parecía, pero aún no era el final. Parecía que todo iba a acabar ahí, pero aún no era el final. Eso puede estar aconteciendo contigo. Parece que ya llegó tu final. Pareciera que ya no hay nada que hacer. Pero déjame decirte que Jesús está contigo, porque Él ha prometido no dejarnos en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Ahí es donde viene Jesús para poder ayudarnos. Déjame decirte que todo va a parecer que acabó para ti, que ya no hay solución, que ya ha llegado tu final, gloria a Dios, que nadie te va a ayudar, que nadie te va a salvar. Así estuvieron los discípulos. Cuando el enemigo se te va a levantar, cuando esa tempestad se te va a levantar, tú vas a sentir que ya llegó tu final, que ya no hay nada que hacer. Déjame decirte que el enemigo se te va a levantar cuando tú te pares y te pongas a trabajar para Dios. Mientras tú estés sentado ahí, el enemigo no te va a molestar, no te va a tocar. Pero cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, cuando tú tienes un llamado, cuando tú eres escogido de parte de Dios, es ahí donde esa tormenta se te va a levantar y esa tormenta te va a querer callar. Esa tormenta te va a querer paralizar. Gloria a Dios. Cuando tú avanzas con un propósito de Dios, cuando tú avanzas con un propósito de Dios, cuando tú vives una vida en obediencia, es ahí donde esa tormenta se te va a levantar mucho más fuerte. Es ahí donde el viento va a soplar mucho más fuerte. Las olas querían hundir la barca, dice la palabra de Dios. El viento era cada vez más fuerte. El viento soplaba cada vez más fuerte. Y es en ese momento donde entró el miedo a los discípulos. Ellos tuvieron miedo, ese miedo entró al corazón de ellos, porque ellos pensaron que ya había llegado su final, pero ellos se olvidaron que había alguien en esa barca con ellos. Ellos se olvidaron que ahí estaba Jesús. Ellos se olvidaron que ahí estaba el Cordero de Dios. Aleluya. Escúchame bien lo que te voy a decir. Va a parecer que llegó tu final, pero no es tu final, no es tu final, es el comienzo de un propósito de parte de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice el 38? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes miedo que perecemos? Jesús dormía. Jesús dormía en medio de la tormenta. Jesús dormía en medio del viento fuerte. Jesús dormía en medio de esa tempestad. Él estaba en paz. Él no tuvo miedo. A él nada le quitó la paz. A él esa tormenta, ese viento fuerte que soplaba, las olas que se levantaban, a él nada le quitó la paz. Él seguía durmiendo. Porque él sabía en quién estaba confiando.
Él tenía paz en su corazón y nada iba a interrumpir el propósito de Dios, porque ese propósito de Dios ya estaba establecido. Ese propósito de Dios se tenía que cumplir y nada ni nadie iba a interrumpir ese propósito de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. El Señor te dice en esta hora que aún no es tu final, que aún no ha llegado el momento de tu tumba, que aún no ha llegado tu final, que tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, porque vas a tener que dar testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. El viento te va a querer destruir, las aguas te van a querer destruir, pero aún no ha llegado tu final, porque tú tienes que hablar de la gloria de Dios, tú tienes que hablar de lo que Dios va a hacer en tu vida, tú tienes que dar testimonio de lo que Dios va a hacer en ti. Gloria a Dios, aleluya. El 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Déjame decirte que en medio de tu tempestad, en medio de tu dolor, en medio de esa tormenta, acércate a Dios. Si tú te acercas a Dios, si tú buscas de Dios, Él va a estar en medio de esa tempestad contigo. Él te va a ayudar, Él no te va a dejar solo porque eso ha prometido. Acércate a Dios, porque tú solo no vas a poder. Él es el que va a pelear por ti. Él es el que te va a ayudar como poderoso gigante. Él es el que te va a agarrar de su mano y no te va a soltar. Él solo le dio una orden al viento. Él habló con autoridad al viento. Él le dio una orden al viento y le dijo, calla y enmudece. Calla y enmudece. Él habló con autoridad a esa tormenta, a esa tempestad. Él no le dijo nada más, solamente le habló con autoridad. Gloria a Dios, escucha bien lo que te voy a decir. En medio de esa tempestad que tú puedes estar viviendo, va a llegar la calma a tu vida. Va a llegar la calma a tu vida. Va a llegar la paz a tu vida. Este es un propósito de Dios y el propósito de Dios nadie lo va a parar. El propósito de Dios nadie lo va a cortar. El propósito de Dios nadie lo va a tener. Levante tormenta que se levante. Levante tempestad que se levante. Porque es el propósito de Dios y se va a tener que cumplir en tu vida. Todo propósito de Dios se va a tener que cumplir en tu vida. Levante quien se te levante. Gloria a Dios, aleluya. Solo tienes que tener fe. ¿Qué dice el 40? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Solo tienes que tener fe. Solo tienes que tener fe que Jesús está contigo y no te va a dejar. Ten fe de que Él te va a ayudar. Ten fe de que Él está en medio de esa tormenta contigo. Ten fe de que Él te va a sostener y te va a levantar y vas a estar contando la gloria de Dios. Vas a estar testificando de dónde Él te sacó, de dónde Él te rescató. Gloria a Dios, aleluya.